Imagina por un breve segundo que el tiempo se detuvo completamente en medio de una tormenta torrencial, donde cada gota de lluvia parece pesar una tonelada sobre los hombros de quien ya carga el peso de una nación entera en la espalda. El balón está suspendido en el aire, girando en un arco que desafía la física, mientras miles de personas contienen la respiración en un unísono de incredulidad y miedo, creando un vacío de silencio ensordecedor que contrasta con el ruido infernal que dominaba el estadio segundos antes. Es en aquel milésimo de segundo, entre la desesperación y la gloria eterna, que la historia decide quién será olvidado y quién vivirá para siempre en la memoria de un pueblo sufrido y orgulloso. Logras sentir la electricidad estática en el aire. Aquel instante no era solo fútbol, era la colisión violenta entre la arrogancia de quien se juzga invencible y el coraje inquebrantable de quien se rehúsa a morir de rodillas. El escenario para esta batalla épica no podría ser más hostil o intimidante para quien viste la camiseta verde, pues, aunque el estadio fuera teóricamente neutral, las gradas pulsaban con los colores azul y blanco y el sonido ensordecedor de los bombos argentinos. Era una semifinal de campeonato continental disputada bajo un cielo que lloraba sin parar, transformando el césped en un pantano traicionero donde la técnica refinada daba lugar a la fuerza bruta, favoreciendo históricamente a nuestros rivales del sur. La atmósfera era densa, cargada de un humo frío y de la certeza palpable de que México estaba allí solo, como un actor secundario de lujo para la fiesta ajena, un obstáculo menor en el camino triunfal de Argentina rumbo a una copa más. Mirando aquel campo pesado y fangoso, parecía que hasta la propia naturaleza conspiraba para hundir nuestras esperanzas en el lodo, probando el límite físico y mental de cada guerrera azteca. Para el mundo allá afuera y para la prensa internacional, el destino de aquel partido ya estaba cruelmente sellado y la historia cerrada antes incluso del pitazo final, con los titulares de eliminación siendo mentalmente redactados por los periodistas presentes. La sensación de ya ganaron emanaba de cada gesto de las adversarias y de cada cántico provocativo que bajaba de las gradas, creando una narrativa sofocante de que la jerarquía del fútbol no permitiría sorpresas en aquella noche lluviosa y sombría. Pero ellos cometieron el error fatal de olvidar que el fútbol no se juega en el papel y que el corazón mexicano, cuando está herido y subestimado, bombea un tipo de sangre que no conoce la palabra rendición. Nadie vio la chispa encenderse en medio de la oscuridad. Nadie percibió que, mientras ellos preparaban la fiesta, una pequeña gigante estaba calculando la trayectoria exacta de un milagro que callaría a un continente entero. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, necesitamos primero sumergirnos en la realidad cruel de aquella noche, donde el escenario parecía diseñado para intimidar hasta a los más valientes. No era solo un partido de fútbol, era una guerra de trincheras librada en un campo neutral que, en la práctica, se había transformado en una extensión de Buenos Aires, con miles de aficionados rivales creando una muralla sonora impenetrable. La lluvia incesante castigaba el césped desde hacía horas, transformando lo que debería ser una alfombra verde en un lodazal denso y resbaladizo, anulando la velocidad y el toque rápido que caracterizan nuestro estilo de juego. El equipo argentino, físicamente superior e históricamente dominante, usaba el clima a su favor, imponiendo un juego de choque, fuerza y divididas ríspidas que minaban la resistencia mexicana minuto a minuto. En el centro de ese torbellino de lodo y violencia física estaba una figura que parecía fuera de lugar entre tantas atletas de élite con porte atlético imponente y estaturas elevadas. Camila Hernández, cariñosamente apodada La Chispa por su energía inagotable, medía apenas 1,58 m, pareciendo una niña perdida en medio de gigantes que la miraban de arriba hacia abajo. Ella no debería estar allí,
decían los críticos. Ella era solo la sustituta de última hora de la gran estrella de la selección, que se había lesionado en la fase de grupos, dejando un vacío de liderazgo y esperanza en el ataque. La presencia de Camila en el campo era vista con desconfianza hasta por la prensa mexicana, que dudaba si una joven de 21 años tendría la envergadura necesaria para soportar la presión de una semifinal continental. Pero lo que las cámaras de televisión y los analistas tácticos no lograban captar era el origen de aquella fuerza que residía en el cuerpo pequeño y compacto de la delantera mexicana. Camila no fue forjada en gimnasios de lujo o en campos de césped sintético impecable. Ella nació y creció en las calles de concreto rotas de Ecatepec, uno de los lugares más duros para vivir en México. Allí, el fútbol no era un deporte de ocio, sino una herramienta de supervivencia, jugado contra hombres mayores y más fuertes, donde caer al suelo significaba rasparse la piel en el asfalto caliente y sangrar. Fue en esas cascaritas brutales que ella aprendió que el tamaño no importa cuando se tiene el coraje de levantarse más veces de las que se es derribado. La disparidad entre los dos equipos aquella noche no era solo física o técnica, sino que cargaba un peso simbólico aplastante que trascendía las 4 líneas del campo. De un lado, Argentina, bicampeona, confiada, con jugadoras que actuaban en las mejores ligas de Europa y que entraban al campo con la postura de quien ya poseía la copa por derecho divino. Del otro, México, un equipo luchador, muchas veces subestimado y ridiculizado por los vecinos del sur, cargando el estigma de siempre fallar en la hora decisiva, el eterno jugamos como nunca y perdemos como siempre. A cada dividida ganada por las argentinas, a cada sonrisa de escarnio intercambiada entre las defensas rivales, esa narrativa de superioridad era reforzada. Camila sentía ese desprecio en la piel, no como una observadora distante, sino como el blanco principal de la estrategia defensiva adversaria, que buscaba anular su movilidad con golpes secos y desleales. La capitana de Argentina, una defensa veterana conocida por su malicia y brutalidad, había elegido a la joven mexicana como su juguete personal para aquella noche lluviosa. Durante todo el primer tiempo, y buena parte del segundo, Camila fue cazada en el campo, empujada al lodo, jalada de la camiseta e intimidada verbalmente en un intento claro de romper su espíritu antes incluso de romper su cuerpo. Pero había algo en los ojos de la niña de Ecatepec que la veterana no lograba descifrar. Un brillo de resistencia que no se apagaba ni siquiera cuando su rostro estaba cubierto de barro. El sueño de Camila no era solo ganar un partido de fútbol, era cumplir una promesa silenciosa hecha a su abuela, la mujer que la crió y que veía el juego en una televisión vieja en la sala sencilla de su casa. Cada vez que Camila corría, ella corría para sacar a su familia de la precariedad, para probar que una niña del barrio obrero podía desafiar al mundo y ganar. Ese propósito le daba un blindaje emocional que ninguna defensa argentina, por más fuerte o experimentada que fuera, podría perforar con palabras o empujones. Mientras la lluvia lavaba el sudor y las lágrimas disfrazadas de sus compañeras, Camila mantenía el enfoque en el balón, esperando pacientemente por una única grieta, un único error, una única oportunidad de cambiar el destino. El escenario se volvía cada vez más dramático a medida que el cronómetro avanzaba despiadadamente, consumiendo las esperanzas mexicanas como el fuego consume papel seco. Argentina había marcado un gol sucio al inicio del segundo tiempo, fruto de un rebote en el área donde la fuerza física prevaleció sobre la técnica, y desde entonces el juego se resumía a que ellas administraran la ventaja con cinismo. A cada minuto que pasaba, la sensación de impotencia crecía en el banco de reservas de México y en las gradas donde la minoría mexicana intentaba, en vano, hacer oír su voz. El peso de la eliminación inminente comenzaba a curvar los hombros de las jugadoras más experimentadas, que veían la pesadilla de la derrota repetirse una vez más ante sus ojos. El reloj del estadio marcaba exactos 85 minutos de juego.
el momento en que las piernas pesan como plomo y la mente comienza a aceptar la derrota como un destino inevitable y cruel. El marcador de 1-0 a favor de Argentina parecía una sentencia definitiva, consolidada por la postura arrogante de las adversarias que ya intercambiaban sonrisas y desaceleraban el ritmo para gastar el tiempo restante. Fue entonces que Camila, en un esfuerzo desesperado por crear una jugada ofensiva, recibió el balón en la lateral e intentó girar sobre la marca usando su agilidad para escapar del cerco. La respuesta de la capitana argentina fue inmediata y desproporcionada. Una entrada violenta, una barrida lateral que barrió las piernas de la mexicana y la hizo aterrizar con el rostro en el lodo frío. El silbato del árbitro sonó, marcando la falta, pero lo que sucedió a continuación fue el verdadero golpe, aquel que no alcanza el cuerpo, sino que busca destrozar el alma y la dignidad de un ser humano. En lugar de demostrar cualquier señal de deportividad o preocupación, la capitana argentina se levantó imponente, se limpió las manos con desdén y caminó hasta donde Camila estaba caída, intentando recuperar el aliento. Con una mirada que mezclaba lástima y superioridad, ella se inclinó, apuntó el dedo a la cara de la joven delantera y disparó la frase que resonaría como un trueno en la mente de Camila. «Volvé a tu casa, nena, esto es para grandes». Aquellas palabras no fueron solo un insulto personal, fueron un resumen brutal de décadas de subestimación, una bofetada en la cara de cada niña mexicana que se atreve a soñar en un mundo dominado por potencias que se juzgan superiores. El banco de reservas de Argentina explotó en risas y las jugadoras comenzaron a abrazarse, celebrando la victoria antes de tiempo, como si México ya fuera un cadáver tendido en el campo. Ellas ya preparaban las camisetas conmemorativas de la final, ignorando completamente la presencia de las adversarias, tratándolas como meros conos de entrenamiento que ya habían cumplido su función de sparring. La humillación era pública, televisada, y parecía ser el clavo final en el ataúd de nuestra dignidad. Pero fue exactamente en ese instante de dolor y vergüenza que algo fundamental cambió dentro de Camila, una transformación química y espiritual que la capitana rival jamás podría haber previsto. En lugar de llorar o bajar la cabeza, la chispa sintió la sangre hervir con una intensidad que quemaba el frío de la lluvia, encendiendo el orgullo ancestral de quien viene de un linaje de guerreros que nunca se rindieron. Aquel comentario venenoso no la quebró, sirvió como el combustible volátil que ella necesitaba para ignorar el agotamiento, el dolor en las piernas y la lógica racional que decía que el juego estaba perdido. Ella se levantó del suelo no como una víctima, sino como una depredadora silenciosa que acababa de ser despertada. Camila se limpió el lodo de los ojos con el dorso de la mano, y quien estaba cerca pudo ver que su expresión había cambiado drásticamente. El miedo y la ansiedad habían desaparecido, dando lugar a una furia fría y calculadora. Ella miró fijamente a la capitana argentina, que ya estaba de espaldas, riendo con la portera, y juró para sí misma que aquella arrogancia sería castigada de la forma más dolorosa posible. No habría gritos de vuelta, no habría peleas o empujones. La respuesta sería dada en el lenguaje universal del fútbol, aquella que no necesita traducción. Aquel insulto fue el error táctico más grave de Argentina, pues transformó a una jugadora talentosa en una fuerza de la naturaleza imparable, lista para reescribir la historia en los minutos que restaban. En los breves segundos que siguieron al insulto, mientras la barrera era armada y el juego retomaba su curso lento, Camila pasó por un proceso de maduración instantáneo y brutal. Ella percibió con una claridad cristalina que continuar intentando vencer a las defensas argentinas en el enfrentamiento físico era una batalla perdida. Ellas eran más grandes, más fuertes y tenían al árbitro de su lado. La estrategia convencional, aquella dibujada en la pizarra del entrenador, había fallado miserablemente ante la realidad del campo fangoso. Ella necesitaba abandonar la táctica académica e invocar
invocar la astucia de las calles, la inteligencia instintiva que desarrolló jugando en el concreto de Ecatepec, donde la supervivencia dependía de la astucia, no de la fuerza. Su mente viajó rápidamente a las tardes interminables de su infancia, donde enfrentaba a chicos con el doble de su tamaño, aprendiendo a usar el cuerpo de ellos contra ellos mismos, a desaparecer del campo de visión y a anticipar el movimiento antes de que sucediera. Ella recordó las palabras de su primer entrenador de barrio: si no puedes derribar la pared, tienes que convertirte en el viento que pasa por las grietas. Era eso lo que ella necesitaba ser ahora. No más un cuerpo sólido para ser golpeado, sino un fantasma, una sombra indetectable que flotaría entre las líneas rígidas de la defensa argentina. Ella decidió dejar de correr tras el balón y comenzar a correr hacia los espacios vacíos, volviéndose invisible para los radares de las adversarias. Camila miró hacia el banco de reservas y vio la desesperación en el rostro de su entrenador, un hombre que había apostado su carrera en ella, pero ella sabía que aquel momento no dependía más de él. La responsabilidad era enteramente de ella, y ella aceptó esa carga con una serenidad aterradora, ajustándose las espinilleras y respirando hondo para oxigenar el cerebro. Ella comenzó a posicionarse de forma diferente, huyendo del contacto físico, moviéndose hacia las zonas muertas del campo, donde las defensas no sabían si deberían o no seguirla. Era un juego de ajedrez mental a alta velocidad, donde ella necesitaba inducir a las rivales al error de olvidarla, de creer que ella había desistido o que estaba demasiado cansada para ofrecer peligro. Mientras la lluvia aumentaba, volviéndola visión borrosa y el juego aún más caótico, Camila se concentraba en visualizar la única oportunidad que tendría, sabiendo que la oportunidad de oro vendría de un error, de un balón desviado, del azar que favorece a los audaces. Ella ensayó mentalmente cada movimiento, cada toque en el balón, recordando los sacrificios que hizo, las madrugadas despertando para entrenar, los viajes largos en autobús, la abdicación de fiestas y amigos. Todo convergía para aquellos 5 minutos finales. Aquello no era solo fútbol, era la validación de toda una vida dedicada a un sueño que muchos llamaron imposible. Ella estaba lista para morir en el campo si fuera necesario, pero no saldría de allí sin dejar su marca. La disciplina táctica dio lugar al instinto puro, y Camila se convirtió en una cazadora silenciosa, observando el lenguaje corporal de las argentinas, que ya demostraban señales de relajación prematura. Ella notó cómo la línea defensiva estaba subiendo demasiado, confiada en la protección de la portera, y cómo los volantes ya no regresaban con la misma intensidad para marcar. Había una brecha en la armadura de aquel gigante, una pequeña fisura causada por la soberbia, y Camila sabía exactamente dónde clavar el cuchillo. Ella se comunicó con sus compañeras solo con la mirada, pidiendo que ellas lanzaran el balón al área a cualquier costo, pues ella estaría allí, en algún lugar, lista para lo imposible. El plan era arriesgado, rozando la locura suicida, abandonar la seguridad del posicionamiento defensivo y lanzarse al ataque total, dejando la retaguardia expuesta. Pero para Camila, el riesgo era irrelevante ante la inminencia de la derrota. Perder 1-0 o 2-0 no haría diferencia para la historia, pero empatar aquel juego cambiaría todo. Ella invocó la memoria de su abuela, la mujer que le enseñó a rezar y a luchar, y sintió una energía renovada recorrer sus piernas cansadas. Ella no era más la niña asustada de Ecatepec. Ella era la encarnación de la furia mexicana, lista para explotar en el momento exacto. A cada segundo que el reloj devoraba, la tensión aumentaba, pero Camila se mantenía fría, calculadora, casi desconectada del caos a su alrededor. Ella sabía que la oportunidad vendría, no porque el destino fuera generoso, sino porque ella la arrancaría de las manos del destino con la fuerza de su voluntad.
Ella observaba el balón viajar por lo alto, estudiando las trayectorias, el viento, el peso del agua, calibrando su cuerpo para un movimiento que exigiría perfección absoluta. El plan no era lógico, no era seguro, pero era la única oportunidad que quedaba: apostar todo en la imprevisibilidad, en el talento bruto que nace en la calle y que ninguna escuela de fútbol puede enseñar. Mientras las argentinas cantaban y provocaban, Camila se volvió silenciosa, guardando toda su energía para un único gesto, un único segundo de brillantez. Ella sabía que la historia adora a los desvalidos, pero también sabía que la historia solo es escrita por los vencedores. Su preparación mental estaba completa. El miedo había sido sustituido por una determinación feroz y absoluta. Ahora restaba apenas esperar el momento en que el tiempo y el espacio se alinearían para permitir el milagro. El marcador digital brillaba a través de la cortina de lluvia, anunciando los minutos finales del tiempo reglamentario, y a cada segundo que desaparecía, la desesperación mexicana aumentaba exponencialmente. El juego se había transformado en un ejercicio de agonía, con la selección mexicana lanzándose al ataque de forma desorganizada, movida solo por el corazón y por la negativa a aceptar el fin. Las jugadoras resbalaban en el lodo, pases simples eran interceptados por el agua estancada y el balón parecía pesar toneladas, rehusándose a obedecer las órdenes de quien intentaba conducirlo. Era un escenario de pesadilla, donde el esfuerzo hercúleo no se traducía en oportunidades reales de gol, solo en frustración acumulada y desgaste físico. Del otro lado, Argentina jugaba con el reloj bajo el brazo, cortando el partido con faltas tácticas, caídas simuladas y demoras exasperantes para reponer el balón en juego. La hinchada albiceleste, percibiendo la proximidad del título, aumentaba el volumen de los cánticos, un sonido grave e intimidador que reverberaba en las estructuras de concreto del estadio, creando una atmósfera de caldera hirviente. ¡Ole, ole, ole!, gritaban ellos a cada toque de balón de las argentinas, un coro de burla que hería el orgullo mexicano más que cualquier derrota. Parecía que el universo entero conspiraba para que aquella noche terminara en fiesta azul y blanca, y la sensación de injusticia flotaba en el aire como una niebla tóxica. Camila, ahora flotando como un fantasma entre las líneas, vio a dos de sus compañeras chocar violentamente en el intento de recuperar un balón, cayendo en el lodo con expresiones de dolor y agotamiento. El árbitro, visiblemente impaciente para cerrar el enfrentamiento, miraba el cronómetro a todo instante, ignorando las súplicas mexicanas por más tiempo de adición debido a la pérdida de tiempo de las adversarias. A cada interrupción, la esperanza disminuía un poco más, y el silencio angustiado de los pocos aficionados mexicanos presentes contrastaba cruelmente con la fiesta ensordecedora que ya se apoderaba de las gradas rivales. Hubo un momento, a los 89 minutos, en que México consiguió un centro peligroso, pero el balón pasó rozando el poste, un casi que dolió en el alma de todos los que miraban. El suspiro colectivo de decepción fue audible y hasta los comentaristas de TV que intentaban mantener la imparcialidad dejaron traslucir en sus voces que aquel podría haber sido el último suspiro del equipo azteca. Las piernas de las jugadoras mexicanas temblaban de fatiga, los pulmones quemaban en busca de aire y la lluvia fría parecía penetrar en los huesos, congelando la capacidad de reacción. La derrota no era más una posibilidad. Ella se estaba materializando allí, delante de ellas, sólida e inevitable. Pero en medio de aquel caos y desesperanza, Camila se rehusaba a mirar el marcador o a escuchar los gritos de eliminadas que venían de la hinchada rival. Ella mantenía los ojos fijos en el balón, como un depredador que sabe que la presa puede cometer un error fatal en cualquier momento. Ella vio la sonrisa de satisfacción en el rostro de la portera argentina tras detener un tiro débil, y aquello la enfureció de una manera productiva, manteniendo su enfoque afilado como una navaja. La tensión era palpable, eléctrica, casi insoportable.
con el destino de dos naciones colgado de un hilo muy fino que estaba a punto de romperse. El cuarto árbitro levantó el cartel indicando el tiempo añadido. 4 minutos. Apenas 4 minutos separaban a México de la humillación y a Argentina de la gloria. Para muchos, aquello era solo la formalidad final antes del entierro, el tiempo necesario para que las argentinas dieran su show de cierre. Pero para Camila y sus compañeras, aquellos 4 minutos representaban una eternidad, una última ventana de oportunidad para desafiar la lógica. El técnico mexicano gritaba instrucciones desesperadas, mandando a todo el mundo al frente, en un todo o nada dramático que dejaba la defensa completamente abierta. El balón iba y venía, rebotado de cabeza, pateado lejos, en una batalla aérea donde la técnica no existía más, solo la voluntad de ganar la disputa. El corazón de los aficionados latía descompasado, en una arritmia colectiva, provocada por el miedo y por la esperanza obstinada que se rehúsa a morir. Era el momento en que los héroes son forjados y los villanos son consagrados, donde la línea entre el éxito y el fracaso es tan tenue como un cabello. La tensión alcanzó su ápice cuando en el último minuto del descuento, México ganó un tiro de esquina, la última oportunidad, el último suspiro de una nación entera. La portera mexicana abandonó su meta y corrió desesperada hacia el área adversaria, uniéndose al tumulto de cuerpos que se empujaban y se daban codazos en el punto penal. Era el caos absoluto, 22 jugadoras apretadas en un pequeño rectángulo de césped, todas con los ojos vueltos hacia el banderín de córner. El ruido de la hinchada argentina disminuyó ligeramente, sustituido por un murmullo de aprensión, mientras el silencio tenso de los mexicanos se apoderaba del aire. Todo se resumía a aquel cobro, a aquel instante congelado en el tiempo donde el destino estaba a punto de ser decidido. El centro fue hecho, el balón viajó por el aire cargado de agua y oraciones, girando en dirección al punto donde la batalla física era más intensa. La saga argentina, soberana en lo alto, alejó el peligro parcialmente con un cabezazo fuerte, mandando el balón lejos del área chica, hacia la entrada de la media luna, donde parecía no haber nadie. El suspiro de alivio de la hinchada argentina comenzó a formarse. La celebración estaba lista para explotar. El silbato del juez ya estaba siendo llevado a la boca, pero ellos no vieron quién estaba esperando en el rebote. Invisible, calculadora, lista para lo imposible. El balón subió muy alto, saliendo de la confusión del área, y parecía que el juego acabaría allí, con aquel globo sin dirección cayendo en el medio campo. Las defensas argentinas relajaron los hombros. La portera comenzó a acomodarse los guantes para el fin del juego, y la capitana rival ya se volteaba para abrazar a una compañera. Fue en ese momento de desatención fatal, en ese microsegundo de arrogancia, que la tensión acumulada durante 94 minutos encontró su válvula de escape. La historia estaba a punto de cambiar de manos de forma violenta y espectacular. El balón parecía flotar en cámara lenta, desafiando la gravedad mientras descendía del cielo gris, girando sobre sí mismo como un planeta en órbita. El estadio entero parecía haber contenido la respiración simultáneamente, creando un vacío sonoro donde el único sonido audible era el golpear de la lluvia contra las sillas de plástico. Camila Hernández no esperó a que el balón tocara el suelo. Sus instintos de calle gritaron que dominar aquel balón en el lodo sería fatal. Daría tiempo para que la defensa llegara. Ella sabía que solo tenía una opción, una locura acrobática que solo quien sueña muy alto tiene el coraje de intentar. De espaldas a la portería, posicionada en la entrada del área, Camila afirmó el pie derecho en el césped empapado, usándolo como un ancla para el movimiento que vendría a continuación.
Con una explosión muscular impresionante para alguien de su estatura, ella se lanzó hacia atrás, arrojando el cuerpo en el aire en un movimiento de bicicleta o una chilena improvisada, desafiando la física y la prudencia. El mundo giró de cabeza para ella, el césped verde quedó en el techo, el cielo gris se fue al suelo y la única referencia era el balón blanco viniendo al encuentro de su botín izquierdo. El contacto fue perfecto, limpio, absoluto. El sonido del pie de Camila encontrando el cuero mojado del balón resonó como un disparo de cañón seco, un estallido audible que cortó el aire húmedo del estadio. ¡Pac! No hubo desvío, no hubo rosca equivocada. El balón partió de su pie con una violencia y una precisión aterradoras, dibujando una parábola perfecta sobre el bosque de cabezas que estaba en el área. Las defensas argentinas, que segundos antes sonreían, se congelaron, transformadas en estatuas de sal, presenciando lo imposible suceder ante sus ojos. La portera argentina, que estaba adelantada esperando el fin del juego, percibió demasiado tarde la trayectoria mortal del proyectil. Ella se lanzó hacia atrás en un vuelo desesperado, estirando cada centímetro de su cuerpo, pero el balón viajaba con un destino trazado por los dioses del fútbol. Pasó centímetros por encima de las puntas de los dedos del guante de la portera, una distancia cruel e infinita que separaba a la defensa de la gloria. El tiempo parecía haberse detenido completamente. Nadie se movía, nadie respiraba. Todos los ojos acompañaban aquel arco dramático que parecía durar una eternidad. Entonces el sonido que todo delantero sueña escuchar, el ruido del balón inflando la red mojada, sacudiendo la estructura de la portería y haciendo que el agua acumulada en la malla explotara como un spray de diamantes. El balón no solo entró en el ángulo, en la escuadra donde duermen las lechuzas, un lugar inalcanzable, indefendible. Perfecto. El impacto fue tan violento que el balón quedó atrapado en la red por un segundo antes de caer suavemente al césped, como si pidiera disculpas por la brutalidad de su llegada. El silencio que siguió duró una fracción de segundo, pero fue el silencio más pesado de la historia de aquel estadio. Un silencio de shock, de incredulidad, de almas argentinas siendo arrancadas de sus cuerpos. Y entonces, la explosión. No fue solo un grito de gol, fue un rugido visceral, primitivo, que salió de la garganta de los pocos mexicanos presentes y reverberó por el continente. Camila cayó al suelo con la espalda en el lodo, pero no sintió dolor, no sintió frío, no sintió nada más que una euforia eléctrica que recorría cada nervio de su cuerpo. Ella se levantó inmediatamente con el rostro cubierto de barro y lágrimas y comenzó a correr sin dirección, gritando con toda la fuerza de sus pulmones, soltando la rabia, la frustración y la alegría contenida de años. Ella no sabía a dónde iba, solo corría golpeándose el pecho, el escudo de México, mostrando al mundo que aquel corazón latía más fuerte que cualquier arrogancia. La capitana argentina, aquella que la había humillado, estaba de rodillas en el área chica, mirando a la nada, con la expresión de quien acababa de ver un fantasma. El árbitro, aturdido, llevó el silbato a la boca para señalar el gol, pero el sonido fue tragado por la catarsis colectiva. Las compañeras de Camila la alcanzaron, derribándola al suelo en un abrazo colectivo, una montaña humana de camisetas verdes, lodo y felicidad pura. Ellas lloraban, reían, gritaban, una mezcla de emociones que solo el deporte puede proporcionar. Aquel gol no fue solo un punto en el marcador, fue un manifiesto, una declaración de guerra vencida, la prueba definitiva de que el tamaño no es documento y que la soberba precede a la caída. En las gradas, los aficionados argentinos estaban petrificados, las manos en la cabeza, las banderas bajadas, incapaces de procesar
recordar el giro brutal que acababa de suceder. El ya ganaron se había transformado en una pesadilla súbita y la fiesta preparada fue cancelada por el pie izquierdo de una niña de Ecatepec. La lluvia continuaba cayendo, pero ahora parecía lavar el alma mexicana, limpiando las heridas y bautizando aquel momento como sagrado. Mientras Camila era levantada en los hombros de sus compañeras, ella miró hacia el cielo oscuro y sonrió. Ella sabía que su abuela estaba mirando, sabía que su barrio estaba de Minduston sin fiesta y sabía que en aquel momento ella era la gigante. El gol del empate a los 94 minutos no solo salvó el juego, destruyó psicológicamente al adversario. La prórroga sería solo una formalidad, pues el espíritu de Argentina había quedado atrapado en aquella red junto con el balón. El silbato final del tiempo reglamentario sonó justo después de la salida del balón, pero el daño ya estaba hecho y era irreversible. El estadio, antes una caldera de presión albiceleste, se había transformado en un funeral a cielo abierto, donde el silencio de los aficionados rivales era tan denso que podía ser cortado con un cuchillo. El lenguaje corporal de los dos equipos contaba la historia completa. Las mexicanas estaban eléctricas, saltando, abrazándose, movidas por una adrenalina que ignoraba el cansancio físico. Las argentinas, por otro lado, caminaban como zombies, cabezas bajas, hombros caídos, devastadas por el shock de tener la victoria arrancada de sus manos en el último suspiro. La prórroga fue una masacre psicológica. La poderosa selección argentina, que minutos antes parecía invencible, ahora era una sombra de sí misma, asediada por el fantasma del gol de Camila. La capitana rival, antes tan elocuente en sus provocaciones, ahora erraba pases simples y evitaba mirar a los ojos de la chispa. México, impulsado por el giro emocional, dominó cada centímetro del campo fangoso, jugando con la ligereza de quien sabe que el destino está de su lado. La victoria, que vino en los penales, o tal vez con un gol llorado en la prórroga, fue solo la confirmación de lo que todos ya sabían. El juego había terminado en aquella chilena a los 94 minutos. Cuando la clasificación fue finalmente confirmada, la escena en el césped fue de un contraste cinematográfico y brutal. De un lado, la desolación absoluta, la capitana argentina sentada en el césped, llorando copiosamente, con el rostro escondido entre las manos, una imagen de arrogancia deconstruida por la humildad. Del otro, la celebración caótica y pura de México. Camila no corrió hacia las cámaras, corrió hacia la lateral del campo, donde se arrodilló y besó el suelo enlodado, agradeciendo a los dioses del fútbol por la fuerza que le fue concedida. La reacción en las gradas era de incredulidad mezclada con un respeto renuente. Hasta los aficionados rivales, en su luto deportivo, sabían que habían presenciado algo sobrenatural, un momento de genialidad que trascendía los colores de las camisetas. Los pocos mexicanos presentes hacían ruido por miles, agitando banderas tricolores que ahora parecían brillar más intensamente bajo los reflectores del estadio. El nombre Camila comenzó a ser entonado, tímido al principio, pero creciendo hasta convertirse en un coro que ahogaba la lluvia. En los vestuarios, la fiesta era regada con lágrimas de alivio y gritos de «sí se puede». El entrenador, con los ojos rojos de emoción, abrazó a Camila largamente, sin decir una palabra, pues no había palabras para describir lo que ella había hecho. Ella no solo salvó al equipo, salvó el honor de un país que estaba acostumbrado a ser motivo de burla en el fútbol. Aquel gol devolvió la dignidad a millones de aficionados que miraban por la TV, creando una nueva memoria colectiva de superación. Las imágenes de aquella noche recorrerían el mundo a la mañana siguiente. La sonrisa burlona de la rival yuxtapuesta a la mirada enfocada de Camila, el momento del tiro perfecto y la foto icónica de Camila siendo levantada, pequeña en estatura, pero gigante en espíritu, sosteniendo la bandera de México. Los periódicos deportivos, que ya tenían los titulares de eliminación listos, tuvieron que reescribir todo a las prisas, cambiando fracaso por milagro, fin por leyenda.
La narrativa había sido secuestrada por el coraje de una única jugadora. Pero el impacto más profundo no estaba en los titulares, sino en el sentimiento de justicia emocional que aquel desenlace traía. Ver la soberbia ser castigada por el talento, ver a David vencer a Goliat no por suerte, sino por mérito y corazón, trajo una sensación de catarsis que lavó el alma de todos los latinos que ya se sintieron disminuidos. La derrota de Argentina no fue solo deportiva, fue una lección moral transmitida en vivo para todo el continente. Camila, aún sucia de lodo y con el cuerpo doliendo, dio una entrevista al borde del campo, con la voz temblorosa pero firme. Cuando le preguntaron qué pasó por su cabeza en el momento del gol, ella no habló de táctica o técnica. Ella solo dijo: ellos olvidaron que nosotras somos mexicanas. Nosotras no sabemos caer sin levantarnos. Aquella frase selló la noche, transformando un partido de fútbol en una épica de identidad nacional. La lluvia finalmente comenzó a disminuir, como si la naturaleza también se hubiera calmado tras el clímax de la tormenta. El estadio se vaciaba lentamente, dejando atrás el eco de una batalla que sería contada por generaciones. El lodo en el campo se secaría, el césped crecería nuevamente, pero la marca dejada por Camila Hernández aquella noche jamás sería borrada. Fue la noche en que México aprendió a creer nuevamente, y la noche en que Argentina aprendió que nunca, jamás, se debe celebrar antes del pitazo final. La redención personal de Camila estaba completa. Ella no era más la sustituta, la niña de Ecatepec, la chaparrita. Ella era, a partir de aquel momento, una leyenda viva, la personificación de la garra azteca. Años pasaron desde aquella noche lluviosa, pero la imagen de Camila suspendida en el aire, ejecutando aquella chilena perfecta, aún adorna las paredes de miles de habitaciones de niños por todo México. Aquel gol dejó de ser solo una jugada deportiva para convertirse en un símbolo cultural, una prueba tangible de que la grandeza no se mide en centímetros, sino en la capacidad de resistir cuando todo parece perdido. En Ecatepec, el campo de concreto donde ella aprendió a jugar, ahora lleva su nombre, inspirando a una nueva generación de niñas a soñar con botines en los pies y coraje en el corazón. La lección dejada en aquel estadio resuena mucho más allá de las 4 líneas. La soberbia es, y siempre será, el preludio de la caída. La arrogancia de la capitana rival, que se burló antes de tiempo, sirvió solo para construir el pedestal donde la humildad mexicana sería coronada. El fútbol, en su infinita sabiduría, nos recordó aquella noche que el juego solo termina cuando el árbitro pita, y que subestimar un corazón herido es el error más fatal que alguien puede cometer. La historia no perdona a quien le falta el respeto al oponente, pero eterniza a quien lucha con dignidad hasta el último segundo. El legado de la chispa no fue la copa que eventualmente levantaron o las medallas que ganaron, sino el cambio en la mentalidad de un pueblo. Ella enseñó que podemos ser menores, podemos tener menos recursos, podemos hasta estar cubiertos de lodo y rodeados por adversidades, pero mientras haya una gota de sudor y un hilo de esperanza, somos peligrosos. Lo imposible es solo una palabra usada por hombres pequeños para asustar a mujeres gigantes. Siempre que México entra al campo hoy y la situación parece difícil, alguien se acuerda de aquella noche. Alguien se acuerda del silencio del estadio, del sonido del balón en la red y del llanto de la capitana adversaria. Y ese recuerdo enciende una llama, una chispa que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Nosotros somos el país que transforma el dolor en gloria, el insulto en combustible y la derrota inminente en victoria legendaria. Porque al final de cuentas, las victorias vienen y van, los trofeos se oxidan y los récords se rompen. Pero la sensación de ver la justicia ser hecha, de ver la humildad triunfar sobre la arrogancia, eso es eterno. Y como Camila probó aquella noche inolvidable, México nunca muere, solo espera el momento correcto para renacer de las cenizas y callar al mundo con un grito de gol.